Muy buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es Pablo Sánchez. Esta noche quiero hacer un video de reacción a un problema que se está presentando entre los trinitarios, protestantes y católicos, entre alguna línea de los trinitarios, como entre más que todo bautistas, de la línea del pastor Miguel Núñez, con Carlos Veloz, entre otros, y entre el pentecostalismo como el señor Moncada y el señor Gutiérrez. Bueno, hay un video que ha causado conmoción porque el pastor Miguel Núñez ha sido invitado a un programa y él presenta el Teotocos. Teotocos, ¿qué significa? Dios, hijo de María. Es decir, María es madre de Dios. Y esto encierra un dilema, no tanto para el católico, porque para el católico, que entre los protestantes se presente a María como madre de Dios, están aplaudiendo, claro, porque están retornando a casa. Es decir, los protestantes reformados están volviendo a Roma, de donde salieron, con el simple hecho de ellos insinuar que María es madre de Dios. Al católico no le interesan los términos que pueden usarse. No, con que tú digas María es madre de Dios, ya para ellos hay un avance. Pero ¿qué dice la escritura respecto a esto? Cuando María fue a visitar a Elizabeth, la madre de Juan, Elizabeth le dijo a María, la madre de mi Señor. Entonces, si vamos a esa expresión que da Elizabeth acerca de la madre de mi Señor, pregunto o pregunta, ¿ese Señor que está dentro del vientre de María es Dios? Como cristianos que seamos, vamos a decir que sí, claro. ¿Por qué? Porque no podemos decir que en ese momento Jesús no era Dios. No, no, no. Lo que tenemos que decir es sí, claro, la que está en el vientre de María es Dios. Ok, perfecto. Pero para considerar a María como madre de Dios, ¿qué tiene que hacer María? Nótese algo importante en esta expresión, porque según la narrativa que se ha detallado o que se ha obviado al respecto es la siguiente. Si María es madre de Dios, eso significa que María aportó algo en la deidad de Jesús, ¿verdad? María es portadora de algo de la deidad. Es decir, se está, entre comillas, se está dándole un atributo a María en el cual ella no hace parte. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que Jesús es Dios y Jesús es antes de María.
Es decir, para nosotros de la unicidad, Dios es el Padre, porque no hay un término hijo, no hay un Dios hijo, no hay que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no, no. En las Escrituras dice que Dios es el Padre. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces, estamos viendo que en las Escrituras relata un Dios. Y si decimos que Jesús es Dios, ¿qué es Dios? ¿Qué clase de Dios es Jesús en su deidad? ¿No es el Padre, acaso, de María? O como dicen los amigos trinitarios, que para ellos las tres divinas personas crearon. Entonces, si las tres divinas personas crearon, ¿qué crearon las tres personas divinas? Si crearon la humanidad es porque las tres personas deben de ser padres de la humanidad o y partícipes de ella, ¿verdad? Entonces, el Dios Trino viene siendo los padres de María en términos de creación. Entonces, uno de ellos, de los dioses, como dicen ellos, se despojó de su gloria. Además, la escritura dice que Dios se despojó de su gloria, dice se despojó de sí mismo. Despojarse de sí mismo no es despojarse de su gloria, sino que despojarse de sí mismo es tomar una condición de siervo, como lo de Rata Filipenses. No es despojarse de ninguna gloria, como algunos lo dicen, y estudiosos, entre comillas. Pero bueno, volviendo al tema, acá hay unos fragmentos que me llaman la atención acerca de lo que dicen ellos, de lo que ellos presentan, de los que ellos presentan. ¿Por qué? Porque para ellos Jesús es un, como que no tratan como de quitarle, como para decirnos, no, para que no nos tilden de hereje. María es madre de Dios, pero no, 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 no porque la parió, sino como por sustituta, como un bien, como alquiler de como si en la actualidad un hombre, una pareja alquilara un vientre. No, la escritura no detalla eso. Otra cosa que se nos olvida, y es que María no es portadora de divinidad, por lo tanto, no tiene autoridad sobre la divinidad de Jesús. ¿Sí me entiende? ¿Sí entienden ese punto? María no tiene autoridad sobre la divinidad de Jesús. Por eso cuando María interpela a Jesús acerca de algo, Jesús le dice siempre hablándole del Padre, pero no del Padre humano, sino del Padre celestial. ¿Por qué? Porque Jesús está en una condición de hombre. Y por la condición de hombre está sujeto. ¿A quién? Al Padre. ¿Verdad? Entonces, si Jesús, en la condición de hombre y por ser Dios, le está sujeto solo a la voluntad del Padre, ¿se imaginan ustedes a Jesús sujeto a la voluntad de María? No, porque si decimos que María es madre de Dios, estamos otorgando a María identidad divina. Así ustedes digan que no. Y eso es una herejía. El católico está contento, está feliz. He visto varios católicos contentos porque lo que antes el protestantismo
criticaba, ahora lo están aplaudiendo. Algunos. Entonces ya el católico ya no se va a sentir tan desamparado, sino que va a tener más bajo la manga. Pero usted aquí están aceptando que María es madre de Dios. Entonces, esto es un tema que ha causado escozor entre los mismos trinitarios. Es un tema en el cual los mismos trinitarios se sienten como si estuvieran persuadidos, porque los deja en evidencia. Los está dejando en evidencia. Entonces, al dejarlos en evidencia, ¿qué están haciendo? Están demostrando una vulnerabilidad. Se sienten vulnerables. Me llamó la atención un pedacito de este video que voy a sacar aquí, del señor Edgar Pacheco, que critica tanto a la unicidad y la trata de hereje, pero no tiene ni idea qué es unicidad, ni siquiera la conoce, y supuestamente es teólogo. Da hasta risa, pero bueno, vamos a escuchar este pedacito de aquí, empezando el video, lo que debatiendo con otro trinitario. Miren. No, me llamó la atención persona gestante porque ese es un término ideológico. Por eso, estás diciendo que una persona que pone un óvulo, persona, así le decimos ahora. Ahora, ¿escucharon? Persona gestante. Yo quiero saber cuál es la diferencia en ser Jesús Dios a decir Jesús persona. O sea, ¿cuál es la diferencia? Persona que pone un óvulo. A tu madre así le dices, persona que pone un óvulo. ¿Escucharon? Persona que pone un óvulo. Es decir, ya estamos rayando la filosofía humana. Estamos olvidando los parámetros bíblicos para usar filosofía humana en algo que la escritura no tiene ningún sentido. Porque la salvación no depende si María es madre de Dios o no. La salvación depende de quién es Cristo para nosotros. Entonces, a nosotros decir que María es madre de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos dando un atributo a María que no le corresponde. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías dice, porque una virgen concebirá y nos dará a luz un hijo. Nos dará a luz un hijo. Es decir, que de la mujer saldría una descendencia, pero humana. La participación de la mujer es humanamente. Por eso a Jesús se le decía hijo de hombre, hijo del hombre. Porque cuando era al hijo del hombre, ¿por qué? Porque había sido concebido por el Espíritu Santo en un vientre. En un vientre. Ya algunos le meten anatomía y le meten que sí, se inventan cosas que la verdad, eso en vez de ayudar a que el cristiano se construya, antes lo que hace es desconstruir el evangelio. Porque no, que para eso tiene que tener una semilla, un semen de yo no sé quién, que se mete que y se mezcla, que eso hace algunos le meten que unión hipostática, cuando
¿Qué es si nosotros vamos a la palabra, a la raíz de la palabra unión, ¿qué es una unión? Una unión es un intervalo de dos fuentes, ¿verdad? Una unión es un intervalo de dos fuentes, que une dos fuentes. Y si le metemos hipóstasis significa naturaleza. Entonces, si le hicimos unión hipostática, ¿qué estamos diciendo? Una unión de dos naturalezas. Oiga, o sea, Jesús vendría siendo un sucubo, un híbrido y un semidios, y a la vez Dios. Oiga, eso no tiene sentido, eso es una herejía. Cuando nosotros no podemos usar expresiones que no corresponden a las escrituras. Nosotros tenemos que irnos a la escritura, a lo que dice la escritura, no a lo que dice el fulanito, no a lo que dice el concilio de yo no sé dónde, o lo que dijo fulanito de tal en el concilio tal. ¿Por qué? Porque estamos degradando el evangelio. Estamos destruyendo el evangelio. Le estamos dando una connotación al evangelio diferente a la que los apóstoles